En el derecho penal, cuando se comete un crimen, se suele distinguir entre el autor material y el autor intelectual de esa fechoría, de ese crimen. Así, por ejemplo, un sicario es el autor material del crimen, pero la persona que le pagó a ese sicario muy probablemente es el autor intelectual, es el que quiere que aquella persona sea eliminada. De tal manera que hay esa distinción entre autor material y autor intelectual. En el caso de San Juan Bautista, que es lo que encontramos en el Evangelio de hoy, se podría hablar igualmente de un autor material, es decir, quien ejecutó la muerte del Bautista. Fue un verdugo, fue uno de los soldados de Herodes, que según se nos cuenta, fue a la cárcel donde estaba Juan, y allí en la cárcel, sin ninguna ceremonia, sino simplemente cumpliendo órdenes inicuas, pues este hombre ejecutó ese crimen y fue el autor material de la muerte de Juan. Si luego nos preguntamos por quién fue el autor intelectual, pues uno podría pensar, aquel que le dio la orden a este soldado. En ese caso sería Herodes. Pero si profundizamos un poco más en el texto, nos damos cuenta que en esta oportunidad realmente lo que hay es una autora intelectual del crimen, porque fue Herodías, la amante, más que mujer, más que esposa, la amante de Herodes, la que deseaba que se consumara esa ejecución y que finalmente lo consiguió. De alguna manera, Herodías es la que presiona a Herodes y Herodes es el que da la orden. Esta secuencia de acontecimientos nos va a enseñar varias cosas y es allá donde yo quiero ir. Observemos lo que nos dice el texto del Evangelio, que Herodías detestaba a Juan y quería quitarlo de en medio. Ya esto nos muestra por qué decimos que ella es la verdadera autora intelectual de la muerte de Juan Bautista. Ella detestaba a Juan, quería quitarlo de en medio. Claramente quería eliminarlo porque lo detestaba. Y por eso la gran pregunta, la que creo que nos puede enseñar mucho hoy, es ¿por qué esta mujer detestaba a Juan? Respuesta: porque Juan denunciaba el pecado que ella estaba cometiendo. Fundamentalmente un pecado de adulterio. Porque resulta que Herodes estaba viviendo con esta mujer como si fuera su esposa. Pero ella no era la esposa de él. Ella era la esposa de Filipo, que era hermano de Herodes. O sea, ella era la cuñada de Herodes, utilizando los términos que nosotros usamos hoy en castellano. Ella era la cuñada de Herodes, pero por el deseo, muy probablemente por la lujuria de Herodes y por la propia ambición de ella, porque era mucho más importante gobernar en Judea que gobernar por allá en Transjordania o donde estuviera gobernando Filipo, entonces ella busca ese ascenso. La ambición la sitúa en esa condición de pecado, en esa condición de adulterio. Y resulta que Juan le decía abiertamente al rey: no te está permitido vivir con la esposa de tu hermano. Es decir, le estaba denunciando el adulterio. Y eso era lo que no podía tolerar Herodías. La denuncia de Juan. La denuncia de Juan era lo que ella no podía soportar. ¿Por qué? Bueno, hay muchas explicaciones razonables, aunque no tenemos certeza de ninguna. Por ejemplo, ella podía temer que con tantas denuncias que Juan hacía de ese adulterio, pues quién sabe si tal vez Herodes iba a cambiar de opinión y Herodes la iba a despedir. Y si Herodes la sacaba, pues entonces quedaba ella absolutamente en vergüenza pública y con absoluta certeza no la iba a recibir
su esposo, es decir, Filipo. Y entonces, ¿en qué iba a quedar ella? O sea, para ella era un tema de supervivencia lograr que esa unión, aunque fuera ilegítima, aunque fuera adulterina, que esa unión siguiera. Y si Juan le sigue insistiendo a Herodes, pues yo no sé si Herodes después me va a despedir a mí, y entonces ¿cómo quedo yo? Eso era lo que ella temía, muy probablemente. En esas condiciones, ella detesta a Juan. El problema es que ella detesta la denuncia, pero no detesta el pecado. Ahí está el problema. Ella detesta que le denuncien el pecado porque no detesta el pecado. Si ella detestara su pecado, agradecería, aunque fuera con sonrojo, agradecería la denuncia. Pero como no detesta su pecado, por eso detesta al que le denuncia su pecado. Y ahí está la gran lección para nosotros. ¿Detestamos el pecado? ¿Detestamos aquello que nos aleja o nos puede alejar de Dios? ¿Detestamos el pecado? ¿Es clara la pregunta? Eso es lo que nos hace falta. Eso fue lo que le faltó a Herodías.